Muy buenos días, bienvenidos a un seminario más de la Academia de Centroamérica. En esta oportunidad, tendremos el gusto de escuchar al señor presidente del Banco Central de Costa Rica, don Roger Madrigal López, quien nos hará la presentación del informe de política monetaria a abril del presente año. Además de la presentación de don Roger, contamos con la participación de doña Pamela Jiménez Fontana, quien es investigadora del programa Estado de la Nación, una economista con amplio recorrido en varios temas en el país, e igualmente con la participación de don José Rafael Brenes Vega, asociado de la Academia de Centroamérica y también un reconocido economista que participa mucho en la discusión de temas nacionales. A los tres, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y sin más, le damos la palabra a don Roger. Buenos días, como siempre es un gusto estar aquí con la gente de la academia, con los que tenemos una larga relación, de más de 40 años en algunos casos. Complace mucho este nuevo formato de la academia de diversificar los comentaristas y el género de los comentaristas y la edad de los comentaristas. Todo, ¿verdad? Hay una diversificación en más de una dimensión. Bueno, José Rafael, conozco hace mucho tiempo, tengo un especial aprecio. Él sabe eso, porque fue de las personas que me ayudó cuando estuve en el extranjero. Entonces, es un agradecimiento imperecedero y valga la oportunidad para reiterarlo. Y con Pamela también tenemos una relación en el banco, sobre todo en el departamento de investigación, una larga relación ya. A pesar de que está joven, pues empezó a trabajar con nosotros desde muy joven también. El banco agradece estas oportunidades que le dan para, es parte de la comunicación que hace. Eh, Tiene una ventaja y una desventaja. No es estrictamente el informe de política monetaria que presentamos en abril. Ya han pasado 15 días y hay una gran cantidad de noticias, nueva información que se ha generado en 14 días. Hace 2 semanas lo estábamos presentando y ya se ve distante. Entonces tenemos esa actualización. Entonces hay una combinación de lo que dice el informe con se matiza en algunos casos por la nueva información que nos da la coyuntura. Voy a empezar a compartir, ahí me ayudan, a ver si lo hago de manera correcta. Ya en más de una oportunidad me ha pasado. eh, eh, Se ve algunos, bien. Hay que ponerla nada más Sí, en ya le di el formato. clic, pero vamos a darle otro clic pareciera. Muy Listo, bien, como ahora sí. decíamos, es el informe de política monetaria. Hemos puesto en las presentaciones esta idea de un poquito de contexto, de recordar cuáles son los objetivos del banco. En el artículo 2, siempre hablo, ¿verdad?, que no cumple con la regla de Tinbergen, que si algún día hay la oportunidad de redactar mejor ese artículo 2, pues lo haríamos, ¿verdad? Pero, bueno, es lo que tenemos, hablan de objetivos principales, tres, es mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional, así como asegurar la conversión a otras monedas, la estabilidad interna en inflación baja estable. Por estabilidad externa, se refiere que promover las condiciones para que exista un financiamiento estable, un financiamiento de largo plazo al déficit de cuenta corriente. Tal vez de eso hablemos un poco, porque es una de las características estructurales de la economía costarricense, que es una economía que se caracteriza por déficit en la cuenta corriente, la balanza de pagos. Y lo último, que es asegurar la conversión a otras monedas. Eso ha sido interpretado, eso se lo debemos en buena medida a un Jorge Guardia, que fue de los pioneros en esta materia para establecer esa idea de la apertura de la cuenta de capitales de la balanza de pagos. Bueno, entonces ese es en el contexto que nos da la ley para la política. Somos una economía pequeña y abierta, altamente dependientes en la parte real y financiera de lo que ocurre en el resto del mundo. Entonces eso hace que sea importante que hablemos de la coyuntura internacional. Aquí hay varias cosas. La presentación es un poquito más corta que las usuales que he venido haciendo, entonces tal vez en algunas me extiendo, no voy a extender
con algunos comentarios que no necesariamente están en el documento. Uno es, primero, que el crecimiento da señales mixtas en el crecimiento internacional. Cuando vemos el tercer y cuarto trimestre, son en algunos casos tasas bajas, hay sus excepciones, como el caso de China. Algunos lugares todavía con recesión, ¿verdad? Con tasas negativas. No los pongo todo el caso, pero me parece el caso de Alemania. Y es la otra, sí que me llama la atención, es cómo se interpretan las cifras. Oigo hablar de que China tiene un crecimiento mediocre y es de 5.3. Hablo se habla, ¿verdad?, del buen crecimiento de los Estados Unidos, que en términos interanuales en el primer trimestre del 2024, 3%. Sin embargo, el dato del trimestre anualizado es 1.6. Entonces, esto de una forma más general de cómo se interpretan las noticias o los mensajes que nos interpretan las noticias. Se habla de Estados Unidos, un muy buen crecimiento con 1.6 y un crecimiento no tan bueno de China con 0.53, que del grupo que tengo aquí, la que más crece. En Costa Rica, el crecimiento del primer mes del 2024 fue 4.9. De hecho, no hubo la desaceleración que se esperaba en el primer trimestre. Ya por el IMAE estamos viendo así señales de desaceleración, sobre todo para lo que viene. Pero bueno, y ahí vamos a hablar de las estimaciones. Se creció muy bien, 4.9, ¿verdad? En el primer trimestre del 2024 en el caso de Costa Rica. Pero lo que quiero hablar es de este contexto de un mundo que no acelera el crecimiento. Ahora lo vamos a ver. Un mundo que sigue mantiene las tasas de crecimiento de años anteriores, o que en algunos casos, depende del mercado que estemos hablando, más bien desacelera, lo cual tiene implicaciones, obviamente, de demanda y de crecimiento para el caso nuestro. De la inflación, muy rápido, porque vamos a hablar bastante de esto, es lo que mostramos, ¿verdad?, que desde el 2021 un choque inflacionario en el mundo, y empieza a finales del 2021, con más claridad en el 2022, la inflación a retornar a sus niveles deseados de los bancos centrales. En realidad el mundo todavía no está ahí, se acerca, pero no está ahí. Tal vez la excepción de este grupo de países que tenemos es Costa Rica. Obviamente casos como Japón, China, pues ellos, dos grandes economías asiáticas que no han tenido mayores problemas de inflación. Pero de esto que estamos viendo aquí, Costa Rica más bien tiene una inflación violenta, ¿verdad? Llegó a 12.1 en agosto del 2022 y desacelera muy rápido al punto que tenemos inflación negativa durante algunos meses. Y ya la inflación, vean que va aumentando, ¿no? Es un jueguito como digamos, medio lógico, ¿verdad? Que sigue siendo negativa y la inflación es cada vez menos negativa, que un número. O sea, cada vez menos negativo, quiere decir que esa variable va creciendo. Eso es lo que está ocurriendo en Costa Rica. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más de la inflación. La implicación de que la inflación no esté en los niveles objetivos de los bancos centrales o en su rango de tolerancia, nos avisa algo que lo estamos observando, que es que la inflación estará alta por más tiempo. Perdón, bueno, la inflación sí, pero las tasas de interés, las tasas de interés estarán altas por más tiempo. No más altas por más tiempo, como se dijo en algún punto del 2022, sino ahora lo que dicen altas por más tiempo, ¿vale? Que tengan el intensificador de más, ¿no? Y eso es lo que hemos observado. Y en el mundo desarrollado, ¿verdad? En el mundo de las economías avanzadas, en Estados Unidos, la zona del euro, el Reino Unido y otros países que podemos ponernos eso como un indicador, como muestra de ese mundo, de esas economías avanzadas. Y en el caso de Costa Rica, dos características, tres, que una tal vez no debería tanto, pero voy a... Entonces, una es que en este episodio inflacionario, si lo podemos llamar así, el primer país que redujo los tasas de interés después de que alcanzó su máximo, que nunca fue el máximo en el contexto internacional, fue Costa Rica. Nos quedamos muy por debajo, digamos, de lo que hicieron países como Brasil, México, Colombia, etc. El primero que reduce las tasas es Costa Rica. Es el que más la ha reducido, bien, para ponerlo en contexto internacional, de este conjunto de países latinoamericanos, emergentes,
con métodos de inflación, con un régimen cambiario con cierta flexibilidad. Y bueno, y una característica que tal vez no, hay que mencionarla, pero no es tal vez insistir mucho en eso, y nos observan, y hay bastante interés en Costa Rica, de otros latinoamericanos, de otras economías, de que qué va a pasar o qué pasa en Costa Rica al tener la tasa de interés por debajo de la tasa de interés de referencia del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los que siguen noticias se dan cuenta que las discusiones en algunos bancos centrales en este momento en el mundo es que ellos sí tienen ese, como ese piso, ¿verdad? Ese piso que es la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, bueno, son algunas de las características que pues, quisiera destacar, poner en contexto, porque mucho decimos de lo nuestro. En la economía interna, bueno, ya adelanté que hubo un crecimiento interanual del PIB en el primer trimestre de 4.9, lo que llamamos la tendencia, en la serie tendencia ciclo. Tenemos un aporte creciente, como una aceleración, por decirlo así, que viene desde el primer trimestre, en realidad puede venir desde el primer trimestre del 2023, del aporte que da el régimen definitivo. Y hay una desaceleración, lo cual es esperable, y los que conocen los ciclos de crecimiento, sobre todo producción, sabían que eso iba a ocurrir, una desaceleración en la tasa de crecimiento de los regímenes especiales. Ahora vimos algunas actividades creciendo a tasas del 20%. Todavía hay algunas, pero pesan poco y crecen todavía a tasas mayores a eso, pero no, eso sabemos que en materia de crecimiento, eso luego tiende a normalizarse a una dotación de factores que tiene la economía. Bueno, entonces, en materia de producción, no se observa la desaceleración en el primer trimestre, pero claramente está previsto por razones mucho de demanda externa. Si el mundo crece menos, nosotros crecemos menos, de crecimiento que se espera para el 2024. En el mercado laboral son también noticias mezcladas. Se mantiene la tendencia, ¿verdad? Tal vez no la situación puntual de mes a mes, pero no un comportamiento sostenido, pero es una tendencia de la reducción de la tasa de desempleo a 7.8, donde todavía vemos en las últimas lecturas del desempleo una mejora en la tasa de desempleo, o sea, que se reduce la tasa de desempleo. Y tal vez el cambio sutil que tenemos es que hay un aumento en la tasa de ocupación y bueno, la noticia que no es tan buena es que la tasa de participación sigue siendo baja. Tenemos algunas otras noticias favorables como el aumento de la formalidad, creo que esa es una de las cosas positivas que está ocurriendo en Costa Rica, que para el grupo de personas entre 25 y 59 años, que su principal actividad debería ser una actividad laboral, ya en ese grupo de edad ya se alcanzó el nivel de ocupación, de ocupados, no la tasa, sino el nivel absoluto de ocupados que se tenía previo a la pandemia. Y tenemos dos grupos que todavía no se recuperan, uno porque no se va a recuperar, que es el grupo de 60 años y más. Entendemos que eso ya lo hemos explicado en determinado momento, que es la dinámica que hay detrás de ellos. Otra característica favorable es que la informalidad en Costa Rica viene cayendo. En materia salarial, 3 o 4 mensajes. Uno que tiene que ver con el ingreso real. Hay una recuperación. Estamos a un nivel ligeramente superior a lo que era en febrero del 2020. Tenemos una mayor recuperación de los salarios reales del sector privado, los del sector público muy por debajo, como 17 puntos del nivel que tenía en febrero del 20. Muy probablemente están motivados por lo de la regla fiscal, ¿verdad? Es una de las manifestaciones de la regla fiscal. Y algo que es interesante es que tiene otras implicaciones para presiones sobre salarios y eso nos puede dar alguna luz de lo que ocurre en el mercado laboral, que son que las ocupaciones que piden calificaciones bajas y medias tienen aumentos en el salario real. Entonces, ahí lo que estamos viendo es más bien una fricción del mercado laboral, una relativa escasez para esas ocupaciones. Entonces, ahí
eso cambia un poco la interpretación que se ha venido haciendo en el mercado laboral. Lo que tenemos de la parte fiscal, sigue el gobierno generando superávit primario, y mientras mantenga eso, pues es un buen indicador de la disciplina fiscal y que coadyuva a reducir la razón deuda-producto que se reduce. Eh, y aquí tal vez lo que quisiera declarar, ¿verdad? Yo lo que digo es que este gráfico que tengo la más a la derecha es el gráfico que yo le llamo el detector de mentiras. Es cómo los mercados nos valoran, ¿verdad? Veamos que cómo nos hemos separado en los últimos 2 años del riesgo que se le asignaba a Latinoamérica o que se le asignaba a, a, a otros países de Latinoamérica o los mercados emergentes. Entonces, estamos ahí acercándonos poco a poco a lo que sería en un momento grado de inversión. En materia de inflación, 2 o 3 mensajes. Uno es, un detalle es que nunca la inflación subyacente ha sido negativa. La hemos tenido en cero o muy cerca de cero, pero no ha sido negativa en todo este periodo. Entonces no hemos tenido como presiones inflacionarias, ¿verdad? Porque a veces se habla de la deflación en Costa Rica, pero tal vez nos conocen un poquito, digamos, de cómo se juzga el fenómeno inflacionario, más que lo del IPC. A veces lo que importa es lo que llaman el núcleo inflacionario, o lo que alguna gente llama la inflación subyacente. Es uno. Luego, las expectativas de mercado han estado siempre dentro del rango de tolerancia, o buena parte en los últimos 24 meses, 18 meses han estado en el rango de tolerancia del Banco Central. O sea, con una inflación alrededor de entre 2 y 4, y no nos hemos salido de ese rango, tal vez en los últimos 20 meses, una cosa así. Algo que muy rápido, eso vamos a elaborarlo un poquito más en la medida de explicarlo, pero es la primera vez que lo utilizamos y lo traigo aquí a la academia. Es que se habla de que Costa Rica está en metas de inflación y que Costa Rica se sale de ese rango de tolerancia. Entonces que eso le quita credibilidad al banco. Además, puede que haya algo de eso, es cierto. Yo no combato esa idea, aunque la credibilidad de los bancos centrales usualmente se mide por la expectativa de inflación más que por otras cosas. Y aquí tenemos, tomamos del Fondo Monetario los países que ellos califican con metas de inflación, y tomamos por un periodo del 2010 a la fecha la proporción del tiempo que estaban dentro del rango de tolerancia y la desviación. Y entonces Costa Rica más o menos está como la media, la mediana, por decirlo así, ¿verdad? Hemos estado dentro del rango de tolerancia alrededor del 43-44% de los tiempos. Y la desviación, un indicador de desviación que es el error cuadrático medio de eso, en Costa Rica es alrededor de 1.9, y vean otros países. Ahí simplemente es para darle perspectiva y darle contexto a la discusión ¿verdad? Los países no se cambian de meta de inflación porque tengan muchos años de tener un desvío, ¿verdad? Lo que importa es la política monetaria de mediano y largo plazo, es lo que intenta hacer cada banco central. Entonces queríamos mostrar esa filmina. Y acciones de política del banco, ¿qué hemos hecho? ¿Verdad? Bueno, creo que la reducción de 425 puntos base en la tasa de política monetaria, que no ha comprometido la meta de inflación. Tal vez destacan las 2 últimas reducciones de 50 puntos base, la de abril, la de marzo y abril, ¿no? Y bueno, no debería haber ninguna sorpresa, porque lo que se ha hecho es precisamente lo que el banco ha anunciado. Ha habido excesos monetarios generados por la compra de divisas, y ha trasladado lo que compra en exceso en el mercado cambiario, lo convierte a colones. La compra, es decir, que los colones, toma esos colones, entonces luego va a los mercados de muy corto plazo, como el mercado integrado de liquidez, que llamamos MIL, o en los mercados de subasta, que son para títulos de un poquito de más largo plazo, para esterilizar esos colones, para evitar que esos excesos monetarios generen presiones inflacionarias. La cantidad de divisas, los excesos de divisas, han dado lugar a que el banco reponga reservas. Recuerden que
primero teníamos que reponer alrededor como de 2.500 millones de dólares en un momento, y bueno, y que el banco está replanteando tal vez la oportunidad de mejorar el blindaje financiero siempre y cuando el mercado de esos recursos. Bueno, ¿y de dónde vienen esos dólares, esos recursos? Bueno, mucha parte es de la liquidación de divisas que se genera en lo que llamamos nosotros la economía real. Ingresos por turismo, las exportaciones, la atracción de inversión directa. Y bueno, el banco tendrá que también mantener una activa participación en el mercado cambiario, por lo que he dicho, ¿verdad? Que el banco se ha replanteado de que si hay oportunidad de mejorar el blindaje, lo hace siempre y cuando el mercado lo provea. Vemos que el mercado cambiario, hay un ligero cambio, tal vez en los últimos meses, las últimas 3, 4 semanas, la que se ve en una ligera aumento del tipo de cambio, pero sigue siendo un mercado superavitario, ¿no? Tal vez lo que se reduce un poco es el superávit, pero el resultado global es superavitario. Bueno, que durante las últimas semanas vimos que al reducirse ese superávit dio lugar a un incremento como de 502 a 512 en el tipo de cambio, o sea, un aumento del 2% en el tipo de cambio. Cuando vemos las proyecciones de la economía nacional, hay varias cosas que eso está en el informe, pero quiero destacar varias cosas. Uno es el crecimiento de socios comerciales, que más bien decrece, ¿verdad? Hay un dicho que no, oiga, el mundo como un todo se mantiene creciendo 3,2, no acelera ni desacelera, pero socios comerciales en particular reduce ese crecimiento, y eso explica en parte presiones de demanda externa, ¿verdad? O que quita presiones de demanda externa para el crecimiento. La inflación de esos comerciales, como hemos dicho, va poco a poco hacia los niveles objetivos, sin llegar a eso en el 24, se espera en el 25. Tenemos un choque en términos de intercambio por el precio de combustible, básicamente, de lo que dijimos, un incremento de alrededor, un incremento mayor de lo que habíamos supuesto en enero, aunque en lo que son granos tenemos eh, alimentos, granos, se espera un incremento menor al que habíamos dicho en enero. Observemos el indicador de la tasa a 6 meses, ¿verdad? Lo que tenemos que ver la diferencia tenemos en ese momento con enero, y vemos que 1,1 puntos porcentuales más. Entonces, es una manifestación, ¿verdad? de ese paso de interés altas por más tiempo, ¿verdad? Esa no es una buena noticia, digamos, que no se esperan reducciones significativas en el estado de interés. Al contrario, en la posición en este momento con respecto a enero, se esperan mayores tasas de interés. El Quisiera destacar del informe algo que es el recuadro sobre el déficit de cuenta corriente. Es una pregunta recurrente que con varias personas que han pasado por aquí por el banco y lo que está pasando nos preguntan: ¿y esto que ocurre en el mercado cambiario es coyuntural o es estructural? El banco no ha sido contundente al decir que es estructural, pero lo que dice es que hay una tendencia de largo plazo que se manifiesta, que ese desequilibrio cada vez es más pequeño. Y lo que estábamos observando es que ese desequilibrio, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, cada vez más pequeño, y el monto de recursos que atrae la economía anualmente por inversión directa es alrededor de entre 4,5 y 5, digamos, para ponerlo. Y entonces se genera un superávit. Y ese superávit es el que se manifiesta luego en el mercado cambiario y genera esas presiones a la apreciación. Entonces, obviamente, ¿verdad? La economía necesita ajustarse, probablemente generar más demanda. Hay varias razones por las cuales la demanda puede estar deprimida o podría estimularse más la demanda externa. Entonces, que el mercado cambiario tienda a generar eh, a buscar su equilibrio, a través de un tipo de cambio mayor. Pero la característica importante es que hubo durante mucho tiempo políticas muy claras, políticas públicas para estimular la integración de Costa Rica al resto del mundo, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos destacar en este recuadro del informe de política monetaria, ¿no?
Y en materia de crecimiento, las correcciones que ya he anunciado, habíamos dicho en enero que íbamos a crecer 4, ahora con las revisiones que hicimos, 3.8 en el 2024, 2 décimas menos y 1 décima menos en el 2025. Eso es de acuerdo con la mejor información que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que hace que esos crecimientos del 2024 y 2025? En el 2024 hay que destacar la formación bruta de capital, eso es demanda interna. Consumo de los hogares en realidad no crece a una alta tasa, pero el consumo es muy importante en la demanda agregada, usualmente más del 60% del PIB. Estaríamos creciendo en el 2024 en 2.6. Y para el 2025 sí se da con más fuerza lo que es la formación bruta de capital y, y con más claridad el consumo de los hogares desde el lado, llamamos, de la demanda y el lado de la oferta. Es interesante, ¿verdad? Es parte de esta nueva economía del conocimiento. En Costa Rica veamos las actividades con las tasas de crecimiento más altas, todas ligadas a servicios, servicios empresariales, hoteles y restaurantes, está el turismo detrás de eso. La manufactura está teniendo un buen desempeño en lo que estamos observando, por lo menos en este primer trimestre, y hay otras actividades que son de servicios, ¿verdad? Que son complementarias a alguna actividad principal, como son el transporte, el comercio. En construcción, ¿verdad? Que decimos a una tasa muy alta en el 2023, se nos desacelera ambos, el consumo, perdón, la construcción de origen público o con destino público y con destino privado, por razones muy distintas en cada caso, pero bueno, lo que pasó fue un crecimiento, digamos, súbito de la construcción en el 2023 y ya a finales del 23, inicios del 24, esas tasas se reducen significativamente. No es que sean malas tasas, pero no es el crecimiento que observamos en buena parte del año 23. Lo de la inflación, eso ya lo hemos mencionado varias veces, que esperamos esta trayectoria, donde se espera que estemos en el rango de tolerancia para la inflación en el IPC en el primer semestre a principios de realidad del 2025. De hecho, con la información de la inflación de la semana, de hace 2 semanas, algo podría cambiar, podríamos entrar un poquito antes, pero no adelantemos. Y entraríamos en un rango positivo muy pronto y en valores positivos muy pronto y en rango de tolerancia a inicios del 2025. Y en el subpresente nunca hemos estado en negativo e igual entraríamos en el rango de tolerancia entre el final y principio final 24 y inicios del 25. Bueno, eso ya lo hablé de para el lado que no era. Pues nosotros, todas estas información de inflación que tenemos, proyecciones, tienen riesgos. Son riesgos de la inflación a la baja. Uno es lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? De un crecimiento de los usos comerciales menor al previsto, ¿verdad? Menos fuerza de demanda, entonces habría inflación todavía menor a lo que estamos proyectando. Que la política restrictiva del resto del mundo sea por más tiempo de lo que se ha anunciado, eso quita fuerza de demanda. En el caso nuestro, no lo traje en este momento, pero podemos hablar en la discusión, que es que los traslados de los movimientos en la tasa de política monetaria han sido muy asimétricos. Prácticamente se han dado en su totalidad y simultáneamente en las tasas pasivas, en las tasas activas más lenta en transición y en algunos tipos de crédito particular, más bien lejos de reducirse la tasa de crédito, lo que ha ocurrido es que ha aumentado. Y riesgos al alza, pues, obviamente tenemos por costos, los conflictos, ya lo tuvimos en 2022, los conflictos geopolíticos y el efecto que podría tener sobre los costos de transporte de mercancía. De hecho, lo hemos visto con lo del Mar Rojo, ¿verdad? Eso que no se ha manifestado en mayores costos, pero no se ha manifestado necesariamente en la inflación, ¿verdad? Porque se han buscado otras rutas y demás, pero bueno, depende de la intensidad con que sea, pues finalmente sí afecta los costos.
Y bueno, eso que llamamos, hay que buscarle tal vez la palabra, observo que en algunos lugares habla de que es una gestión, no un riesgo, lo que sea, pero eso ya lo hemos vivido, lo tuvimos en el 2008, en el 2014, en el 2017, en buena parte del 2020, el 2022, que es una recomposición no ordenada de los instrumentos de ahorro entre monedas, que eso se transmite a un comportamiento desordenado del mercado cambiario y que, bueno, si eso ocurriera, pues llevaría al Banco Central a actuar si esa fuera la situación. Entonces, simplemente hay que tomarlo en cuenta y no, simplemente no ignorarlo. Eh, Finalmente, creo que está más que autoexplicado, ¿verdad? Riesgos al alza por costos tiene que ver con las condiciones climáticas, tanto locales como externas. Entonces, ¿qué acciones de política del banco? Tampoco aquí debería haber ninguna sorpresa. Uno es, el banco mantiene su compromiso con la meta de inflación del 3% y con un rango de tolerancia de un punto porcentual. El banco lo ha anunciado, hará los ajustes en la tasa de política monetaria que sean necesarios para que la inflación, ¿verdad?, de manera prospectiva retorne a valores coherentes con la meta. Y esos ajustes dependerán de un análisis siempre quizás prospectivo de la inflación, sus determinantes y los riesgos involucrados. Lo dijimos, ¿verdad? Igual no hay sorpresa. Estará muy activo en los mercados de liquidez y de deuda para gestionar los egresos monetarios. Eventos como estos, porque tratamos de mejorar la comunicación en general con el público, con una audiencia bien amplia, ¿verdad? Que ustedes son parte de esa audiencia, y para explicar qué es lo que hace el Banco Central, cómo lo hace, por qué lo hace, y con la idea de que todo esto ayude a la formación de expectativas. De acuerdo con la ley, participará en el mercado cambiario para atender lo que la ley le pide del sector público no bancario, y el otro mandato de la ley, que es mitigar acciones violentas en el tipo de cambio. Este, Como lo hemos dicho varias veces, el banco procurará fortalecer aún más su unidad financiero en la medida que las condiciones financieras lo permiten, ¿verdad? Si hay dólares, muy probablemente el banco, como el día de ayer, ¿verdad?, que participó casi en el 80% de los compras del mercado cambiario, que fue un día muy abundante, ¿verdad? Pues el banco aprovechó para mejorar su unidad financiera. Eso tiene sus costos y beneficios, hay que medirlo, tiene que ser calibrado, no es algo, vamos, no es ir a comprar dólares sin haber hecho esa evaluación de costos y beneficios y cómo se hace. Y en el mercado donde el MONEX, pues el banco permanentemente le da seguimiento y hace pequeños cambios, o a veces no tan pequeños, para mejorar el funcionamiento de ese mercado, para que ayude a la formación de precios, ¿no?, la formación eficiente de precios. Finalmente, tenemos un recuadro, es un documento pequeño, 3 o 4 páginas, se sostiene por sí mismo, en que se hace una estimación de la tasa de interés real neutral y cómo andamos con esa tasa. Entonces, de qué depende, qué es lo que dice esa tasa, en qué niveles podría estar, ¿no?, cómo se lee, cómo se interpreta, y que el énfasis que hacemos es que es un complemento el análisis de la postura monetaria del Banco Central. No es un cálculo mecánico, no es algo determinístico, y el banco pues sí juzga en qué momento, ¿verdad?, cómo está su postura, a ver si es coherente con el resto de condiciones de la economía, ver qué tan lejos estamos o qué tan cerca estamos de esa postura de política monetaria neutral, ¿verdad? Entonces, es una tasa de largo plazo, no depende en sí de la coyuntura, y su interpretación requiere que otras variables estén en equilibrio, que claramente en caso de costarricense no está en equilibrio, pero bueno, es un elemento más analítico para evaluar la postura de política monetaria del banco. Entonces, decir si la tasa es muy alta o muy baja, respecto a qué, o respecto a este indicador de mediano y largo plazo, que tiene su sentido cuando se juzga en un contexto con otras variables, ¿verdad? Hay un término, yo sé que buena parte de la audiencia lo conoce, que lo llaman el estado estacionario de la economía, que es cuando la economía entra en una situación en que todas las variables crecen en el largo plazo a una tasa constante. Bueno, sería la tasa que prevalecería si llegásemos a ese estado de equilibrio
la econometría, las estimaciones actuales nos dicen que sería ese valor de 1.47, podemos redondearlo a 1.5 en este momento. Es una variable no observable con certidumbre, por eso le agregamos medio punto de variabilidad sobre el valor central para indicar, ¿verdad?, que hay una zona de incertidumbre y acotar esa incertidumbre entre 0.9 y 1.9 y bueno, el valor central que dijimos que es alrededor de 1.5. Estos tipos de ejercicios los hacen los investigadores, los bancos centrales, el Fondo Monetario lo hace. Bueno, y ellos lo que dicen es que es un valor, en las distintas estimaciones de ellos, esa tasa de interés real neutral para Costa Rica podría andar entre 0 y 3%. Hace muy pocos días estoy hablando con gente del Fondo Monetario que está detrás de esto y dice, bueno, lo que sabemos es que no sabemos cuál es el nivel, pero sí sabemos que es más alto de lo que era antes de la pandemia. Así resumió la presentación del señor del Fondo sobre la tasa de interés real neutral, no solamente para Costa Rica, sino en general en el mundo, que es lo que ha ocurrido. Voy a parar aquí. Hay muchas cosas más del informe que no las dije, pero para dar la oportunidad a los demás panelistas. Entonces voy a quitar la presentación y muchas gracias. Gracias, Roger, por la presentación. Pasaríamos entonces ahora a escuchar los comentarios de Pamela. Adelante, Pamela. Muchísimas gracias. ¿Me confirman que sí ven mi pantalla? Sí, correcto, se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la academia por la oportunidad y al Banco Central por la presentación. Mis comentarios utilizan como referencia varios estudios del Informe Estado de la Nación, pero en general las reflexiones que voy a plantear son a título personal. Primero que todo, quisiera mencionar que este informe de política monetaria es un informe sobre coyuntura, acciones de política y proyecciones económicas. Esto para enmarcar que la valoración o juzgar este estudio sea en estos términos, o sea, no pedirle al banco otra cosa. El informe es un documento que tiene robustez técnica, algunos detalles que voy a comentar más adelante, pero lo más importante es que es un importante ejercicio de rendición de cuentas que sirve para la discusión. Y este es un ejercicio de rendición de cuentas que no es tan usual con esta frecuencia en la institucionalidad pública. Entonces, es importante y además muestra un esfuerzo de comunicación del banco para tratar de explicar lo que están planteando. Mis comentarios han sido en 5 temas que voy a ir detallando uno por uno. El primero es sobre la parte de crecimiento económico. El informe lo que plantea es que se revisa a la baja la proyección de crecimiento de la producción por una menor demanda externa y una desaceleración de la demanda interna. Sobre este tema, primero lo que hay que decir es que no existe una historia de crecimiento en Costa Rica. Son 2 historias y son 2 cosas muy diferentes lo que están pasando. Y en este contexto, el uso de grandes promedios agregados para valorar el desempeño de la economía en realidad no es muy útil para la valoración de la coyuntura económica ni tampoco para la proyección de lo que va a pasar en la economía. Y esta divergencia de lo que está pasando en la economía costarricense, según regímenes comerciales, no puede ser ignorada por el informe de política monetaria. Hay un gráfico que mostraron ahora, pero en realidad eso no está en el informe y no hay un detalle de lo que está pasando según régimen comercial. El programa Estado de la Nación ya desde hace varios años ha evidenciado la importancia de que el análisis económico tiene que ir más allá de los promedios agregados. Es claro que hay mandatos de lo que piden los organismos internacionales, pero este informe podría ir más allá. Y alguna evidencia. Vean que son 2 economías con 2 historias de crecimiento muy diferentes. Primero tenemos el régimen especial, que esto básicamente son las zonas francas, las barras celestes, que lograron en el 2023 una tasa de crecimiento mayor al 13%, mientras que el resto de la producción, lo que se conoce como el régimen definitivo, tiene tasas de crecimiento mucho más bajos. O sea, son 2 economías, una con un motor muy fuerte, muy veloz, mientras que otra tiene un motor mucho más lento. En gran medida, estas diferencias en el crecimiento se explican porque las zonas francas han logrado un fuerte aumento en su productividad.
que en los últimos años ha crecido casi un 11% esa productividad, mientras que la producción fuera de zonas francas, la productividad está estancada. Y esto evidencia las limitaciones que tiene la economía costarricense fuera de las zonas francas para lograr un mayor crecimiento económico. ¿Y por qué estas diferencias importan? Porque no podemos asumir que todo el país se comporta como las zonas francas, o sea que si las zonas francas tienen un crecimiento muy importante, de que eso va a ocurrir en todo el resto del país. Vean que el régimen especial, que son las zonas francas en gran medida, representan solo el 13% de la producción del país. La mayor parte de las ventas, la mayor parte de la producción de este país es realizado por ese motor que va mucho más lento y que está fuera de las zonas francas. El segundo tema es sobre mercado laboral. Aquí el informe de política monetaria lo que plantea es que el mercado laboral muestra una recuperación en el empleo y que acumula 9 meses de reducciones en la tasa de desempleo por debajo de niveles históricos. Y aquí tengo primero dos grandes observaciones. La primera es a nivel metodológico. Se recupera el mercado laboral, pero con la tasa de desempleo, pero con respecto a cuándo. El informe de política monetaria está comparando con una época muy mala para el país, con tasas de desempleo muy altas. Y luego a nivel conceptual, no se puede partir que el mercado laboral es solamente tasa de desempleo, es mucho más amplio. El mercado laboral implica analizar calidad del empleo, desagregar por grupos sociales, por género, participación según grupos. En otras ediciones del informe de política monetaria, este tema el banco lo incluía más como un recuadro, pero si ahora va a estar como parte de su seguimiento de coyuntura económica, obliga a profundizar en temas que son básicos sobre el mercado laboral y además evitar valoraciones que son muy ambiciosas a partir de indicadores promedio. ¿Alguna evidencia? Sí, la tasa de desempleo se ha reducido, pero con respecto a los países de la OCDE, Costa Rica está entre los países que tienen la tasa de desempleo más alta. Entonces, comencemos porque no podemos normalizar una tasa de desempleo del 7% como algo positivo. Segundo, también el informe habla de que hay una mejora en la participación laboral, pero cada vez son más mujeres las que están fuera de la fuerza de trabajo. Menos del 45% de mujeres en edad de trabajar están trabajando o buscando trabajo. Cada vez es más difícil para las mujeres aumentar su participación en el mercado laboral. En estos temas el informe se queda muy corto y esto es una parte esencial de la valoración sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral. Y cuando juntamos el tema de mercado laboral con lo que estaba hablando antes de los diferentes motores, es además muy importante considerar que solo el 11% del empleo formal de este país viene de las zonas francas. La mayor parte del empleo formal de este país se genera fuera de las zonas francas y por eso es tan importante realizar esa desagregación según los tipos de economía que tiene el país. Incluso veamos que en el crecimiento mensual del régimen especial, en esta línea celeste, en los momentos que ese sector ha crecido a tasas mayor al 15%, el país ha tenido tasas de desempleo muy elevadas. Esto lo que evidencia es que en realidad es el régimen definitivo uno de los principales motores para lograr reducir de forma efectiva la tasa de desempleo de este país. En otras palabras, es fundamental que este informe se salga de los promedios, entender mejor lo que está ocurriendo en la economía y si va a entrar al tema del mercado laboral, lo tiene que hacer de una forma completa para evitar valoraciones sesgadas. Son dos motores los que están moviendo la economía costarricense y que tienen un impacto distinto sobre la tasa de desempleo. El tercer tema sobre la inflación. El informe plantea que el banco va a hacer ajustes requeridos a la tasa política monetaria para que ésta regrese a valores coherentes con su trayectoria, con los determinantes macro y las expectativas. Pero ¿qué me muestra la evidencia? Lo primero es que desde el 2019 la inflación ha estado ha estado dentro del rango meta en muy pocas ocasiones. Yo sé que técnicamente se analiza la inflación subyacente, pero la meta está definida con la inflación total. Entonces, la mayor parte del tiempo, en los últimos años, la inflación ha estado fuera del rango meta. Esto lo que evidencia es una desconexión, una tensión entre la meta y la efectividad de la política monetaria. Pero además,
El informe plantea que, y ya lo ha dicho en muchas ediciones, que las expectativas son uno de los instrumentos para calibrar esta política. Pero ¿cómo explicamos que las expectativas, el indicador de expectativas inflacionarias que usa el banco sí se mantiene dentro del rango, pero la inflación no? Entonces, aquí me surge la pregunta, ¿es un tema de la calibración del instrumento que están usando para medir las expectativas? ¿Es este instrumento que pareciera que siempre está dentro del rango meta lo que se está usando para evaluar las políticas y expectativas? Pareciera que este indicador no es tan preciso y eso es importante también analizarlo. Y tercero, y este es un gráfico del informe, cuando vemos la inflación por principales componentes, vemos que son los aumentos en los alimentos y los combustibles lo que mueve la inflación de este país y lo que usualmente saca a la inflación del rango meta, ya sea porque aumentan o porque bajan. Entonces me surge la pregunta, ¿cuál es el margen real de acción que tiene el Banco Central con una inflación que está más determinada por el costo de alimentos y los combustibles y que la política monetaria pareciera no ser tan efectiva en mantenerla dentro de este rango meta y además en un contexto de alta variabilidad de precios? El cuarto comentario es sobre competitividad. Y aquí las comillas están en blanco porque en realidad el tema de competitividad ha sido discutido mucho en la coyuntura nacional y en las noticias está mencionado. Pero no se hace mención en el informe de política monetaria, no hay una referencia al tema. Entonces, primero, no es que todo el sector productivo de este país está experimentando caídas en la competitividad o mejoras en la competitividad. Tampoco hay una sola historia en la competitividad del país. Veamos, por ejemplo, con análisis que hemos realizado en el Estado de la Nación, con datos de CEPAL, que por un lado, por ejemplo, tenemos el sector de dispositivos médicos en el que Costa Rica ha mejorado mucho su competitividad, está participando en mercados que están creciendo, está aumentando mercados en que están demandando más y entonces estamos como participando en mercados ganadores, pero además Costa Rica ha aumentado su participación en el mercado internacional, o sea, estamos mejorando esa parte del pastel internacional. Mientras que por otro lado tenemos el sector, por ejemplo, de frutas, que es un mercado que a nivel internacional ha perdido interés, ha perdido demanda, entonces estamos participando con la exportación de frutas en un mercado en que ya no es tan atractivo para los consumidores internacionales y que además Costa Rica está perdiendo participación en ese mercado, o sea, hay otros países que nos están ganando una parte del pastel. Entonces vean que también hay distintas historias sobre lo que está pasando en la competitividad. Pero, ¿qué es la competitividad? El Foro Económico Mundial la mide a partir de 12 grandes dimensiones, entre las que se encuentra, por ejemplo, mercado laboral, educación, salud, sistema financiero. ¿Sobre cuáles tiene competencia o injerencia el Banco Central? Sobre dos, claramente, sobre estabilidad macroeconómica y sobre sistema financiero. Entonces, lo primero acá es, tipo de cambio no es un indicador de competitividad, o sea, no mueve la aguja estructural de competitividad, sino que varía el precio nominal, pero el Banco Central sí tiene injerencia sobre una parte directa de las dimensiones de competitividad. En estabilidad macro se mide inflación y deuda. Entonces, no es que el Banco Central es ajeno a la competitividad. Entonces, tenemos estabilidad macro, la política monetaria influye sobre esta estabilidad y sobre la definición de tasas de interés y el sistema financiero en general. Pero también, por ejemplo, esta estabilidad macro incide sobre la competitividad de la infraestructura, sobre las instituciones, pero entonces en la práctica no se puede pensar que la competitividad sobre estas dimensiones en las que el Banco Central sí tiene injerencia es como aislado. Todo lo contrario, el Banco Central es parte de un sistema en el que incide tanto sobre las tecnologías de información, el dinamismo de los negocios, competencia de mercados. Entonces, no es una opción que el banco vea su política monetaria como algo aislado, es parte de un sistema económico que afecta a la competitividad. Y esto me lleva al último tema, la propia política monetaria del Banco Central. Entonces, el Banco Central desde hace ya varios años dice, bueno, voy a empezar a implantar, bueno, voy a salir de mini evaluaciones, pasó a bandas y vengo ahora a implantar un concepto que se llama metas de inflación. Este es su objetivo, tener una meta de inflación, que esta inflación se mueva dentro de un rango de tolerancia. Esta es la teoría, pero todo concepto, teoría económica, se debe aplicar.
pasa por un proceso de tropicalización del método. Cualquier fundamento teórico, y no solo esto, debe ser aplicado a la vida real, porque la economía no funciona exactamente como lo nos dicen los libros de texto. Y esto es especialmente importante en una economía costarricense que tiene muchas particularidades que se salen de los supuestos teóricos de este régimen de metas de inflación. Somos una economía pequeña, tomadora de precios, no producimos materias primas. Una muy importante, somos mi moneda. Se fijan precios, salarios y costos en dólares y además se permite el endeudamiento en dólares que ha crecido. Esto tiene fuertes restricciones con la política monetaria, hay estructuras oligopólicas, un mercado de divisas que es poco profundo y además, como se acaba de mencionar, hay un fuerte aumento en el ingreso de divisas por la inversión extranjera directa. Entonces, ¿qué ha hecho el banco para ajustar o tropicalizar la teoría? Porque no la puede poner exactamente como dice el libro. Bueno, ha tenido que hacer ajustes en el camino, por ejemplo, manejar las compras del sector público no bancario, cambiar reglas en el MONEX y además interviene. O sea, no es puramente oferta-demanda, tiene que intervenir para evitar fluctuaciones violentas del tipo de cambio. Esto evidencia que el esquema de metas de inflación es una adaptación. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, el informe de política monetaria no precisa cuáles son estas particularidades a esta teoría que tiene que realizar y además tampoco precisa qué otras cosas hay que precisar en el futuro. Pero además lo segundo es que los argumentos o las respuestas ante consultas de la sociedad civil, sectores económicos, no pueden estar basados en el funcionamiento teórico, tienen que estar basados en la tropicalización del método. Y no tratar este tema en el informe de política monetaria desde una perspectiva puramente teórica, incluso no mencionar nada de este tema de competitividad, esto va a generar roces y conflictos y esto es lo que ha generado, es como el elefante en el cuarto, no estábamos hablando de estos roces y conflictos con la sociedad. El Estado de la Nación ha venido sistematizando para los últimos años las noticias en prensa escrita que tengan mención sobre la política monetaria, cuyo principal tema sea el análisis de la política monetaria. Vean que ha habido un aumento importante de estas noticias, son esas barras grises. Pero en cada una de estas noticias nos vamos a identificar si hay declaraciones de representantes de sociedad, de sector, que manifiestan una discrepancia con la política monetaria del banco. Y lo que se muestra es que especialmente cuando el tipo de cambio está bajo y en algunos momentos ha habido fuertes discrepancias de algunos sectores empresariales, especialmente consultoras y financieras, sobre cuál es esta política de que está manejando el banco. Entonces, esto para decir que la política monetaria tiene una dimensión política, o sea, no se puede ver como algo aislado meramente para economistas. Porque la política monetaria no es solo economía, es política y tiene implicaciones sobre la política social y productiva. Y entonces cuando entramos a esta dimensión política, fuera de la economía, implica que se requiere un diálogo constante con actores públicos y privados. Vean que no solo actores públicos, sino también con otras partes de la institucionalidad que también son parte del ajedrez de esta competitividad. Implica pasar de los fundamentos teóricos a la adaptación del concepto. No significa cambiar completamente lo que tenemos y volver a esquemas ya obsoletos, pero significa mantener esa gestión política y tratar esa dimensión política que tiene la política monetaria y tratarla porque ya tiene implicaciones en materia real. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, por tus valiosos comentarios. Pasamos a los comentarios de José Rafael Brenes y luego a darle oportunidad a don Roger para que haga su intervención hablando sobre los comentarios tanto de Pamela como José Rafael y las preguntas que ustedes amablemente están poniendo en el chat o en la ventana de preguntas y comentarios. Adelante, José. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la presentación, Roger. El informe realmente lo han venido ustedes estructurando de una manera muy concisa y creo que el objetivo del banco de ir mejorando cada día más la comunicación con las partes interesadas es un trabajo que está dando resultados.
pero también como señala Pamela, que todavía plantea retos. A Pamela, felicitarla por los excelentes comentarios. Muy interesante la perspectiva y muy acuciosas las observaciones. Siendo este un informe de coyuntura, cuando me invitaron a participar, recordé la última vez que había hecho comentarios en una de estas actividades. Todavía estaba el programa monetario, no eran los informes de política monetaria, y eso me picó la curiosidad un poco para entender o tal vez revisar hacia atrás cuál ha sido precisamente cómo el Banco Central ha ido enfrentando el reto de ir influenciando las expectativas inflacionarias, sobre todo a la luz del régimen cambiario en que hoy nos encontramos. Me puse a revisar, y esto es una selección totalmente aleatoria de 5 informes macroeconómicos hasta llegar al informe de política monetaria, enfocándome en ese aspecto en particular. O sea, veníamos desde un mundo, yo tuve la oportunidad, tal vez algunos de ustedes recuerdan, de trabajar no solo con Roger, sino también con don Eduardo Lizano, con Francisco de Paula Gutiérrez, y de una manera anecdótica, me acuerdo que don Eduardo Lizano era el maestro en el arte de comunicar. ¿Y cuál era su estrategia? Él me lo enseñó cuando revisaba un paper académico, y decía que él nunca leía lo que estaba a la mitad. Él veía cuáles eran las premisas y cuáles eran las conclusiones, ¿verdad? Y si el mensaje lo convencía, él llegaba y se devolvía a la parte metodológica. Bueno, ese es un poco el reto que tiene el banco, ¿verdad? Hace una propuesta de un enunciado de política, ¿verdad? Y lee cuáles son, cómo lo entiende la gente en las conclusiones. Porque al igual que como se dice en el tema de servicio al cliente, las expectativas son realidades. Uno puede definir un estándar de servicio, puede cumplir al 100% y uno dice, genial, me saqué un 10 en servicio al cliente. Pero si el que está recibiendo el servicio no es eso lo que espera, ¿verdad? Y le hace una calificación del 7, muchas veces uno se pregunta, o la gente se pregunta, ¿por qué? Si dice todo como estaba esperado, ¿verdad? Ahí precisamente es el tema que yo me aboqué a revisar. Y a pesar de que había dicho que no iba a hacer una presentación, porque en realidad no la tengo, voy a permitirme hacer trampa y a compartir el repaso que hice de estos programas. Entonces, si me da un segundo. Sí. Voy. Ok, perfecto, aquí está. Y esto es muy rápido, ¿verdad? Yo lo que me interesa era un poco entender cómo había venido cambiando esta dinámica de fijación de objetivos y comunicación con el público. El primero que analicé fue el del año, el programa monetario de 2005. Don Francisco de Paula era presidente ejecutivo del Banco Central, y en esa época estábamos, digamos, en el mundo de comunicación sencilla. Uno lo que tenía que comunicar era cuál es la pauta de mi evaluación, básicamente en el tema de política cambiaria. En el tema inflacionario, ¿verdad? También se definía claramente una meta, ¿verdad? Y aquí se fija en la parte de los objetivos. Y en el año del año 2005, ¿verdad? Para que vean cómo ha cambiado el tiempo, se plantea como meta alcanzar una inflación en torno al 9%. Y en este caso tal vez es importante, medida por el índice subyacente de inflación, no por el IPC. Y o sea, esa era parte del objetivo, y alrededor del 10% usando el IPC. Entonces aquí ya vemos un tema, ¿verdad?
de los que hoy se discutió un poco, ¿verdad? El Banco Central utilizaba ambas medidas en su fijación de objetivos. Además, en la parte cambiaria, no definía un tipo de cambio, sino que tenía un objetivo en términos de cuál iba a ser el déficit de balanza de pagos. Y para de contar, hasta ahí llegaba el esfuerzo de comunicación de los objetivos. No se hacía un énfasis, como es ahora, ¿verdad?, en el tema de expectativas inflacionarias. 5 años más tarde, siendo todavía Francisco de Paula presidente, ya vemos un cambio, ¿verdad? Ya el tema de materia cambiaria no se resume en un objetivo de déficit de balance de pagos, sino que se empieza a hablar de migrar de manera gradual y ordenada hacia un régimen de mayor flexibilidad y con ello ampliar los espacios de la acción monetaria. Y esto es un tema, y Roger participó de manera importante en todo este proceso, de cómo nos alejábamos un poco de la famosa Trinidad Imposible, ¿verdad? Querer tener una cuenta capital abierta, una política monetaria independiente y un tipo de cambio determinado. Y ya en el 2010 se empiezan a ver las primeras medidas en esa dirección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se transmite eso en los objetivos de acciones de política, ¿verdad? Ya la inflación ya estaba más baja, se pone un 5%, y se menciona, ¿verdad?, que estas medidas están enmarcadas en un proceso de transición gradual hacia un esquema monetario de meta explícita de inflación, el cual no ha concluido, ¿verdad? Primero presentar, en parte como resultado de las acciones, perdón, que no ha cumplido. Además, ¿verdad? En cuanto a lo que es la estabilidad externa del colón, que es la otra dimensión del objetivo de estabilidad del Banco Central, señala que va a mantener una política de un régimen de flotación cambiaria administrada. Igual, otro paso más en esa evolución, donde señala ya que el Banco Central permitirá que el tipo de cambio sea determinado por el mercado cambiario, pero podrá participar en ese mercado con el fin de atender los requerimientos netos del sector público bancario, las necesidades propias e intervención de manera discrecional con el fin de evitar fluctuaciones violentas del tipo de cambio. Lo interesante de este enunciado es que es muy similar al que don Roger nos presentó ahora en lo que son sus medidas de política en la parte de política monetaria. Pero no hay evidencia de hacer un esfuerzo más por, a pesar de que se está yendo a un esquema de metas de inflación, enfatizar el tema de comunicación en la formación de expectativas. 5 años después esto cambia y es claro, ¿verdad? Ya el esquema de metas de inflación se adopta en el año 2018 y en el programa monetario macroeconómico de 2020 vemos cómo ya se abraza de una manera clara y el programa macroeconómico incluye del 2021, que creo que fue el último, se incluye la presentación del programa firmada de primera vez, de manera explícita, como un mensaje por parte del presidente del Banco Central, donde explica en qué consiste el ejercicio, cuáles son los objetivos del banco, cuáles son las políticas que van a adoptar y las amenazas, ¿verdad? Además, anuncia que se van a empezar a realizar ejercicios como en el que nos encontramos el día de hoy, a donde se señala que el Banco Central va a publicar de manera anticipada el calendario de las reuniones de junta directiva en las que se va a analizar la tasa de política monetaria y se señala que ya no va a haber un programa monetario, sino que se va a hacer el informe trimestral de política monetaria con el objetivo de permitir ofrecer al público un análisis exhaustivo, decía el informe, de la coyuntura económica y de la política monetaria. Bueno, ahí, a pesar de que el tipo de cambio ya está fijado por el mercado, se sigue haciendo de una manera, digamos,
todavía que refleja la medición a la que nos tenían acostumbrados en informes anteriores, un análisis, o se le sigue poniendo atención al análisis de tipo efectivo real como un indicador de si la política cambiaria está o no afectando la competitividad de la economía. Y esto nos trae al ejercicio de hoy, y con esto voy a dejar de compartir. Entonces, en el ejercicio de hoy, don Roger, bueno, señalaba ahora en la introducción, yo creo una presentación muy clara de cuál es la visión del banco y cuáles son los temas que para el banco siguen teniendo relevancia. Y yo creo que más allá de los comentarios que ya Pamela señaló en lo que son los aspectos de manejo de inflación, creo que en el objetivo del Banco Central, donde se define fijar la estabilidad de la política, perdón, de la moneda interna y externa, en el tema de comunicación, todo el énfasis, ¿verdad?, se ha venido dando en el tema de la estabilidad interna. Sobre todo cuando migramos hacia un régimen de expectativas inflacionarias. Y la estabilidad externa de la moneda se toma como una consecuencia. Y se dice, nosotros lo que vamos a hacer es apoyarnos en el funcionamiento del mercado cambiario. En el informe en la presentación del informe de política monetaria, hay una filmina al principio que me pareció muy útil, donde de una manera esquemática se explica cuál es el marco de política del banco. Y es algo que me parece, esto es una sugerencia súper respetuosa de Roger, que siempre debería incluirse, porque sobre todo cuando se está ampliando, yo sé que este es tal vez un público más educado, pero de una manera muy gráfica, creo que logra decir cuál es el juego que estamos jugando. Y en ese juego, y en esa filmina, hay un asterisco que dice que la política cambiaria se va a fijar bajo la libre participación del mercado, y ahora no recuerdo bien cuál es la redacción, pero hay algo parecido a lo que está en la presentación del día de hoy, donde dice que el banco va a seguir evaluando eventuales cambios que puedan mejorar el funcionamiento del mercado cambiario. O sea, eso es, reconocemos que hay algo que no está bien, pero vamos a seguirlo pensando. Y este es un tema que si uno se echa atrás, en los diferentes informes que acabamos de ver, se reconoce que el mercado cambiario necesita trabajo, que no hay cobertura, que hay una estructura muy particular en el mercado cambiario. Al reconocer que el Banco Central tiene que hacer el tratamiento de las compras del sector público diferente del resto del mercado, no podemos asumir que esa referencia, digamos, a la autoridad de un mercado cambiario que funciona es suficiente para cumplir con el objetivo de comunicación de la política cambiaria. Porque de ahí, y creo que Pamela señaló algo de esto, vienen los cuestionamientos y, digamos, las fricciones que se generan a la hora de terminar de comprar la historia de que así como en la parte inflacionaria hemos hecho todo un esfuerzo importantísimo de comunicación para generar esas expectativas, en la parte cambiaria no. Y uno dice, al otro día conversando con un amigo chileno, dice, ustedes sí que son llorones, ¿verdad? Aquí el tipo de cambio varía un poco, un 20%, y todo el mundo se queja. En Chile, ¿verdad? Nosotros tenemos, por la estructura de nuestra economía, varía el precio del cobre y el peso sale volando. Y nadie se preocupa. ¿Por qué? Porque el mercado cambiario chileno es mucho más desarrollado que el mercado cambiario costarricense, entonces hay confianza y hay confianza en cómo el mercado opera y hay mecanismos que permiten gestionar ese riesgo, ¿verdad? Entonces, y con esto termino, ¿verdad? Creo que ese sigue siendo el talón de Aquiles en lo que es el cumplimiento del objetivo del Banco Central de estabilidad interna y externa de la moneda, que me parece a mí pone en riesgo el trabajo que se viene haciendo en la parte de estabilidad interna. Porque la credibilidad del banco no está partida en dos,
es una, ¿verdad? Y si no tenemos confianza en cómo está logrando los objetivos, o vamos a ver cómo gestiona la estabilidad externa del Colón, pues nos van a surgir dudas acerca de cómo está gestionando la estabilidad interna. Entonces, ahí creo que hay un gran reto, ¿verdad? Que no solo tiene que ver cómo se comunica, sino que que reconoce en el fondo, y Roger lo acaba de señalar, que en el tema del mercado cambiario las cosas todavía, desafortunadamente, están lejos de tener transparencia, de tener eficiencia y de darle al público la seguridad que tienen los chilenos, ¿verdad? De que la volatilidad en el mercado cambiario es algo con lo que se puede vivir. Así que muchas gracias a todos. De nuevo, felicitaciones a ambos por las presentaciones tan claras que hicieron y espero que la discusión que a continuación se vaya a dar pues nos permita seguir enriqueciendo este ejercicio. Muchas gracias, José. Permítame hacer un paréntesis. Por un error mío, se me olvidó agradecer a dos instituciones que siempre han sido pilares para que la academia pueda llevar a cabo este tipo de actividades. Son la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica y la empresa Deloitte. Y dicho eso, voy a cederle la palabra a Pamela un segundo para que presente una firmina con una pregunta que ella tiene para Roger. Luego procedería a leer las preguntas que hay hasta el momento, de manera tal de que ustedes las tengan y en el mismo orden en que expusieron, pues las aborden. Así es que adelante, Pamela. Gracias, Ricardo. Sí, fue que se me fue esta filmina, pero en realidad creo que queda muy bien después de la intervención de José Rafael, porque entonces yo quería cerrar mi presentación con esta pregunta para el Banco Central, y es ¿qué otros ajustes o instrumentos se requieren para aumentar la efectividad de la política monetaria? O sea, ¿cuáles son esos instrumentos que deberíamos de estar discutiendo o que deberíamos de haber tenido ya hace un tiempo? Y también qué otros instrumentos se requieren para reducir los efectos colaterales que afectan a diferentes actores económicos. Y aquí, ojo, no necesariamente todos estos ajustes o instrumentos son competencia del Banco Central, pero dado que sí le interesa que existan, debe ser parte de ese diálogo de construcción de ese tipo de ajustes. Gracias, Pamela. Si les parece, voy a comenzar a leer algunas de las preguntas, o mejor dicho, las preguntas que hay hasta ahora. Ricardo, Sí, señor. es que, ¿por qué no me permite reaccionar? Porque si no, no, a los comentarios de ellos, que están excelentes. Ok. Además le prometiste a Roger que iba a poder reaccionar, ¿verdad? Sí, No, está bien. Hagámoslo así, Roger. Reacciona bueno, a estos y luego vemos las preguntas. Entonces, sí, ¿está no, bien? ante todo, buenísimos los comentarios de ambos. Pamela siendo demógrafa, básicamente, y luego con alguna formación en economía, pues, esa perspectiva nueva, fresca, vea que hace hincapié en los datos granulares, ¿verdad? Los microdatos, la información, ese ha sido uno de los temas de relevancia en Costa Rica, y bien, Pamela, por el mensaje de que para hacer mejores políticas públicas se requieren mejores datos y con mayor detalle. Voy a empezar por una pequeña historia. El banco siempre ha tenido algún documento que le llama programa, que allá en los años 50 y 60, todavía parte de los 70, tenía algo que llamaba el programa crediticio. Y toda la labor del banco, en la famosa aquella estudios económicos, división que se llamaba, era el programa crediticio. Viene la crisis del año 80, noviembre 80, y después el país entra en los programas de estabilización económica con el fondo, y se hacía el ejercicio de programación financiera que le empezamos a llamar programa monetario. Luego, una de las preguntas de Pamela, tiene usted toda la razón. El banco no aplicó en un vacío los metas de inflación. De hecho, tenemos 20 años de esto, no más. Algo poco reconocido, espero que alguien en algún momento lo escriba. Una de las figuras más transformadoras del Banco Central fue don Olivier Castro, porque bajo su mandato se hicieron dos cosas que nunca se habían hecho en el banco. Una, se definió un régimen monetario de métodos de inflación en el 2018, y el otro en el 2015, que fue que fuimos es una criatura de él, el nombre que le pone, la flotación administrada, y tuvimos largas discusiones si era flotación, y él fue muy firme y convenció a la Junta que fuese flotación administrada. De hecho, el banco
no le ponía nombre a su régimen cambiario. Decíamos que teníamos un régimen de tipo de cambio fijo en algún momento, sin decir que era tipo de cambio fijo el régimen, con 5.60, 7.60, 8.60, y luego lo que pasamos a la paridad reptante, que nunca la bautizamos así, y se dio por un hecho que eran las mini-evaluaciones. Es hasta don Francisco Gutiérrez en el 2006, que entramos a la banda cambiaria, entonces un régimen de banda cambiaria, y luego. Entonces nosotros tenemos 20 años de venir, de hecho hay algunos estudios de los informes que teníamos que llamaban informes de inflación, así era como le llamábamos, y en esos informes de inflación se hablan de las precondiciones de un país para ir a meta de inflación y el grado de dolarización que teníamos, que parecía un impedimento, los problemas fiscales, lo poco profundo del mercado cambiario y demás. Bueno, y entonces con la ayuda de mucha gente, los chilenos, don Leonardo Leiderman jugó una función fundamentalísima, que fue de vicepresidente del Banco de Israel en algún momento, porque él lo tocó hacer en Israel. Y bueno, y entonces el banco comenzó, creo que estando don José Rafael al final de él, ya empezamos a hablar. De hecho, don Francisco lo anunció, de que iríamos hacia metas de inflación, y poco a poco lo fuimos adaptando. De hecho, los documentos creo que están en el Departamento de Investigación, que los extranjeros lo ven mucho, y que les gustan los documentos que hablan de Costa Rica en la transición hacia metas de inflación, porque se cuenta toda la historia de cómo enfrentamos varias cosas, de cómo se capitalizó el banco, de cómo se creó el mercado de liquidez, de cómo se hizo la flexibilización cambiaria. De hecho, cuando se hace la propuesta, formar a la Junta, no era soltar el tipo de cambio, sino ir poco a poco con la banda cambiaria, y luego iríamos hacia la fluctuación, cuando ya la banda fuera relevante. Entonces, ese proceso eso le llamamos tropicalización, sí se hizo, y hay literatura que lo testigo, hay 20 años de historia en los documentos del banco. Y lo que dice don José Rafael es cierto, y nosotros teníamos algo que le habíamos cambiado, porque la ley habla del programa monetario, y todavía sigue hablando, le cambiamos el nombre a programa macroeconómico. De hecho, el banco ya no tiene un departamento monetario, ya no existe eso. Cada vez se le da menos relevancia, digamos, al seguimiento de agregados monetarios, aunque se le da, pero no es el énfasis. Y teníamos el programa macroeconómico y el informe de inflación, y de alguna forma competían. Entonces, un esfuerzo muy estructurado, ordenador, Rodrigo Cuero, pues estuve de acuerdo con una propuesta de la administración, y era de conjuntarlo todo en un único documento, y le íbamos a llamar informe de política monetaria, que es lo que tenemos ahora. Es una evolución que todo converge en la política monetaria. Entonces, esos dos detalles para poner en contexto. Sí, bueno, Pamela, mucha razón, muy bonitos los comentarios, muy analíticos, muy profundos algunos. Detalles que son de opinión, ¿verdad? En materia de crecimiento, 4.9 y 4.7 son altas tasas de crecimiento. El 3.9 y 4.7 son tasas, vea que el mundo crece mucho menos que eso. Quisiéramos, ¿verdad? Tal vez a veces la crítica se hace es que las zonas francas crecen mucho. Me parece que es equivocada esa crítica. Lo que hay que ver es cómo hacemos que el resto de la economía crezca más, el régimen definitivo. Entonces, claro, ahí hay otro tipo de políticas públicas, y usted tiene razón con lo de la productividad. Es muy cierto, pero eso no viene del Banco Central. Colaboramos con la investigación que se hace. En lo laboral, es el banco quien más ha dado información, ¿verdad? Hemos hecho análisis de la informalidad, de los grupos de edad, por sexo, por grado de ocupación, por los salarios. Entonces, creo que es el Banco Central el que más ha producido en tema de empleo y desempleo, del análisis del mercado laboral. Por supuesto que podrá haber espacio para mejorarse siempre. No decimos que 7 es una buena tasa, lo que estamos describiendo es que estuvo en 11 y por más de una década estuvo en tasas más del 10%, que en estos momentos el desempleo parece estar convergiendo a una tasa alrededor de ligeramente menos del 8, 7, 8, una cosa así. Lo que usted dice de las mujeres es cierto, totalmente cierto, ¿verdad? De cómo integrarlas más al mercado laboral y otras cosas. Esto obviamente no es política monetaria, es otro tipo de políticas públicas, y bueno, ahí no puedo más que estar de acuerdo con usted. En el mercado laboral, por supuesto, que hace falta, ¿qué es lo que está detrás del empleo? Como usted lo dice, no es una única dimensión. Nosotros hablamos solamente del desempleo, hablamos de formalidad, hablamos de ocupación, hablamos de participación, y tratamos de dar esa explicación. Hay
no lo tomo como un cargo, ¿verdad? Como algo, como me lo estoy diciendo, pero nada más para aclarar, es para valorar, evitar valoraciones sesgadas. Yo creo que está bien, que eso es lo que el banco ha hecho. Durante mucho tiempo, lo que se decía era que el desempleo era alto aquí y que se empezó a bajar porque la gente se retiraba del mercado laboral porque había, los desalentados estaban aumentando. Nos vamos a la encuesta, a los microdatos de las respuestas de la encuesta continua de empleo y nos damos cuenta que no son los desalentados, que hay otras cosas. Eso, información que hace el banco precisamente para evitar información sesgada o información que no corresponde a las razones que dan los informantes. Sí, el banco habla de una inflación en un rango de tolerancia, pero las expectativas las calculamos con dos metodologías, no solamente la encuesta, sino una metodología de vectores autoregresivos. Usted conoce eso porque sabe econometría, en que tratamos de extraer la señal. Hay oportunidades de mejora en buena medida, pero no nos quedamos con una única medida de expectativas. Efectivamente, creo que José Rafael lo menciona, también lo dice, de la inflación que se mueve mucho con los precios de los combustibles y los precios de los alimentos. Claro, muchas veces la política monetaria es para evitar los efectos de segunda ronda. Por eso el banco no puede quedarse, digamos, muy pasivo, aunque sea por razones no monetarias que aumente la inflación, sabemos que eso va a tener efectos sobre las expectativas, los denominados efectos de segunda ronda. Sobre la competitividad hemos hablado bastante. De hecho, creo que el Banco Central es otra vez la entidad líder en conocimiento en materia de competitividad y productividad, lo ha hablado. Discrepo ligeramente con usted de las razones para mejorar la competitividad. El banco puede hacer varias cosas. Uno es la calidad de las instituciones, una es este contrato social que decirle a la gente que el poder de compra de su moneda se mantiene. Esa es una institución por regla o conjunto de reglas para dirimir conflictos. Entonces el banco, modestamente, a poco no son en todas las reglas que intervienen, y en promover más competencia. Eso es algo, creo que usted en un momento ha estado muy ligada a los procesos de OCDE. Pareciera que una de las mayores críticas que se le hace a Costa Rica es sobre la poca competencia que hay. ¿Qué le puedo decir del sector público no bancario? Eso está en la ley. Habría que cambiar la ley. Se han hecho varios intentos y no han pasado. Yo he participado en una discusión una vez con la Junta y no fue bien recibida la idea de sacar al sector público no bancario. Pero está en la ley. El banco no lo hace porque quiere, sino porque es un mandato de la ley. En cuanto a la inflación, si es inflación IPC o subyacente, esa es toda una discusión, está abierta en la literatura. Vean, para política monetaria, lo que se recomienda utilizar es la inflación subyacente, porque es la que se reconoce que responde más a la política monetaria, porque el precio del petróleo, los granos, la escasez, choques de oferta, eso no depende, ¿verdad? A veces en Costa Rica, qué sé yo, que tenemos un mes particular que la inflación sube porque los tomates subieron mucho, la cebolla. Por más que hagamos política monetaria con la tasa de interés, no van a aparecer más tomates ni cebollas, la inflación es la que fue. Pero sí tenemos que evitar que eso se propague hacia otros precios. Y entonces es ahí donde entra la política monetaria. Hubo una intensa discusión, debe estar escrita en algún documento público, de qué utilizar IPCs o inflación subyacente. Y entonces la conclusión fue que la gran parte de países, la mayor parte de países, una mayoría abrumadora, utilizan el IPC, aunque saben que no es el mejor indicador de inflación. Ya que inclusive la Reserva Federal de los Estados Unidos usa dos indicadores de inflación y confunden un poco a la gente de cuál es el dato de la inflación, el gasto del consumidor o el índice de precios al consumidor. Efectivamente, ya voy con algunas de las observaciones de José Rafael. Efectivamente, ya en el 2009 estábamos en ese proceso de ir a la inflación. Lo recuerdo las fechas, se tomó el acuerdo el 13 de octubre de 2006. Venía un fin de semana largo por el 12 de octubre, a que se pasaba a lunes. Y entonces el 17, que fue martes, 17 de octubre, fue cuando empezamos en la práctica con la banda cambiaria. Y bueno, entonces el Banco Central inicia desde 2006 ese camino, esa transición, ya con medidas propias de política hacia metas de inflación.
El calendario de las reuniones de política son cosas que hemos ido aprendiendo. El banco desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, porque en la ley está que te debe dedicar al menos una vez al mes una sesión a la discusión de la economía nacional. Entonces, en los meses de diciembre, pues en noviembre, se estableció un calendario para la administración para que supiera cuándo teníamos que llevar a junta ese informe. Y alguien, un compañero, una compañera, creo que fue doña Olga Monge, que llegó y dijo en un momento, ¿y por qué no hacemos eso como parte de un acuerdo? Y se le propuso en ese momento a las autoridades del banco, y entonces fue más fuerte el compromiso. Entonces es algo que se venía haciendo desde hacía mucho tiempo, y ahora lo que hacemos es que ya era público, porque los acuerdos de junta directiva son públicos, le damos todavía más publicidad de ponerlo en el sitio web del banco. Son cosas muy pequeñas, de que no es que no las hacíamos, sino que cambiamos la forma de cómo presentarlo. La filmina del esquema de política monetaria la tengo, en la presentación no la presento porque es un tanto pesadita, del esquema, ¿verdad? De cuál es el objetivo, cuáles son los instrumentos, los mecanismos de transmisión, qué otras cosas interactúan, sobre qué el banco tiene influencia y qué no. Sí, hay problemas con el mercado cambiario, que a veces la gente dice que no es un mercado. No es un mercado totalmente competitivo, pero sí es un mercado, obviamente es un mercado. Hay fuerzas de oferta y demanda. Se ha hablado, el banco fue muy criticado, pero muy criticado por algunos de los grupos cuando empezamos a hablar de coberturas. El punto que decían que no habláramos más de coberturas, que no querían saber más de coberturas. Bueno, otra gente empezó a hablar de coberturas, entonces el tema ha vuelto. El cuidado con las coberturas es en su diseño. Hay experiencias en México, en Colombia, en Brasil y en otros lugares que a veces piden las coberturas y lo que quieren es que se le traslade el riesgo cambiario al Banco Central. Y eso es una decisión muy compleja, que bueno, que dependería de la junta directiva, pero sería, de alguna forma, es un subsidio cambiario, entonces en eso tendríamos un problema. Hemos tenido problemas de información en el mercado cambiario. Estamos en un esfuerzo por mejorar la información y vean que hasta litigios para mejorar la información de los mercados. Ciertamente es un mercado poco profundo, ha mejorado. Y en cuanto a las preguntas que usted me hace, o nos hace al banco, lo tomo como al banco, no personal, mi Pamela, ¿qué cosas puede hacer el banco? ¿Qué cosas puede hacer el país? Creo que don José Manuel dio la respuesta, o sea, él dio la respuesta. En Chile y en otros países, en Colombia, en Brasil, hay mayor variabilidad cambiaria y hay esquemas de cobertura cambiaria. Es la gestión del riesgo cambiario. Ese es un trabajo en el que podemos trabajar conjuntamente. Eso sí, hay que evitar que el Banco Central sea el tomador residual de los riesgos. Queremos un mercado donde haya posturas en ambos lados y el banco pues puede facilitar algunas información, plataformas, transacciones, seguridad, eso. Una forma de hacer la política monetaria más efectiva. Eso es con el tiempo y es parte de la discusión interesante en Costa Rica. Se sabe que un país parcialmente dolarizado, la política monetaria tiene menos efectos. Costa Rica es un país parcialmente dolarizado. Más o menos ya andan en ambas magnitudes, en 30% en la parte pasiva y 30% en el activo de crédito, 32, 33, entre esos números se anda el grado de dolarización de Costa Rica. Bueno, uno dice, dando la garantía de que la moneda es una moneda que conserva su poder de compra, el Banco Central no reniega de su compromiso de mantener el valor de la moneda, eso le da más confianza y es un proceso que poco a poco desdolariza la economía. De hecho, eso es lo que ha pasado. Costa Rica hoy está menos dolarizada que hace 30 años. Es un proceso. Entonces, son dos de las cosas que habría que hacer. Y bueno, en muchos otros casos, ¿verdad? Que con todo el respeto que corresponde para los distintos grupos de presión, a veces lo que queda es simplemente comunicar y explicar. A mí, con esto cierro. A mí llegó un señor, si me está escuchando, él sabe quién es, llegó en un momento y me dice, paguen el FLAR. Entonces le digo, sí señor, le digo, ¿y para qué quiere usted que paguemos el FLAR? Eso fue hace dice, para que el tipo de cambio se devuelva. Digo, ¿sabe cómo funciona eso? Digo, eso no va al mercado.
o más, los dólares del FLAR nunca entraron al mercado, deben haber tenido un efecto en expectativas, nosotros lo reconocemos. Si lo pagamos, el banco toma sus reservas, bueno, y en ese momento habría que juzgar si esas reservas es el nivel adecuado, ¿no? Entonces, hace más vulnerable. Y me dice, señor, es que eso nadie me lo explicaba, me han dicho que como el tipo de cambio bajó porque entró el FLAR, entonces, si se paga el FLAR, el tipo de cambio puede que se reverse. Entonces, lo invité, que viniera aquí al banco y demás, y hemos tenido largas conversaciones. Entonces, ahí lo que reconozco es que sí, que en algunos casos lo que se requiere es mejorar la comunicación. O sea, porque hay gente que toma una tesis y es porque le parece muy razonable y tal vez nosotros, eso es responsabilidad de nosotros del banco, no hemos hecho lo suficiente para explicarlo. Y ya aquí quedo, don Ricardo, con esto espero haber dado una cobertura más o menos integral a las observaciones y preguntas de los compañeros. Muchas gracias, Roger. Permítanme leer algunas de las preguntas y siéntanse libres luego de comentarlas, pero en el mismo orden en que expusieron, comenzando con Roger. Dice, la primera pregunta que tengo es, ¿qué tan peligroso es este estado de deflación para Costa Rica? Segunda dice, la conducta cambiaria del dólar este trimestre ha tenido impactos en la recuperación económica post-pandemia. Luego otra dice, ¿es acaso que los grupos de interés económico que reclaman la estabilidad del tipo de cambio tienen mayor influencia en los medios de comunicación y ejercen presión para favorecer sus beneficios pecuniarios en detrimento de la economía familiar de la población en general que, ante aumentos en el tipo de cambio, deben pagar más caro? Y en el chat hay otras aquí rápidamente. Hay una que dice, escucho de economistas que el tipo de cambio debería ser de alrededor de 613 colones por dólar. Si es así, el Banco Central no ha intervenido lo necesario para ajustar el valor real. ¿Qué opinan? Dejémoslo ahí, don Ricardo, ya creo que tengo suficiente para que los demás hablen. Sí, ¿Me parece? déjenme nada más ver. Bueno, dejémoslo ahí porque así entiendo que vos además tenés que retirarte y después de que ustedes hagan sus intervenciones, pues hago un cierre de unos 30 segundos. Ya, el Adelante, argumento Ron. de la deflación hay que verlo con algún cuidado y esto le agradezco a los compañeros de la visión económica que han sido muy claros en sus reuniones de discusión de la junta directiva. Uno de los problemas de la deflación es que puede inducir a una contracción económica. O sea, bajan los precios y se contrae la actividad económica. Pero en Costa Rica no hemos visto eso. O más, yo le dije, vea, hay como un juego de palabras medio lógico, pero si usted observa, la tendencia de la inflación es creciente, nada más que son valores negativos cada vez más pequeños. Entonces hay una inflación creciente en Costa Rica, a cada vez menos negativa, en algún momento ya será positiva, y teniendo una economía que creció 5.1 en el 2023, muy parecido a lo que creció China, 4.9 en el primer trimestre, que de acuerdo con el IMAE estamos creciendo alrededor de 3.7, entonces no vemos esa contracción económica. Lo que estamos viendo es una economía inclusive que crece a tasas más altas de lo que hay que poner estas cifras en contexto, ¿verdad? De lo que crece el mundo, nuestros socios comerciales, otras economías. Entonces, ahí yo no observo el peligro de la deflación porque lo que vemos más bien es una trayectoria de la inflación hacia valores positivos. Y si el dólar ha afectado la recuperación, pues lo acabo de decir, ¿verdad? Lo que hemos visto es una economía que tiene altas tasas de crecimiento en este contexto internacional, esta coyuntura, y entonces podríamos entrar en la discusión de que tal vez con otro tipo de cambio, no sé si más alto, más bajo, si hubiera crecido más o menos, pero es en el campo especulativo. Lo que vemos es que, vean, el primer trimestre, en marzo, fue un mes todavía de más llegada de turistas en Costa Rica. El crecimiento de piña y banano fueron 5.2, 6.8 el año pasado. Entonces nosotros vemos que es una economía que sigue creciendo.
En temas de la gestión de la información, esos son temas como de economía política y ese me voy a abstener. No quiero porque también es radicalizar la conversación de decir, porque usted tiene más volumen o más acceso a medios de información, usted tiene capacidad de poner sus puntos de vista. Yo eso se lo dejo muy bien a un analista político y es claro que estoy bien lejos de eso. Y lo del tipo de cambio con un valor específico, eh, ese valor lo debería dar el mercado, no el banco. Debería ser muy peligroso. Me imagino que la mayor parte de la gente que está aquí podría compartir que un burócrata llegue y diga, no, hoy el tipo de cambio debe ser tal nivel. Dejemos, tratemos de reducir las imperfecciones que tiene este mercado, hagámoslos más profundos, ojalá se puedan desarrollar coberturas, que haya más competencia, por eso yo manifiesto siempre que puedo que más gente participe en el MONEX. Es lo que quisiera, que mucha gente participe en el MONEX, y la forma de hacer este mercado más profundo, ¿verdad? Recuerden que un mercado es competitivo si hay muchos participantes y que no hay uno que pueda influir sobre el precio sobre las decisiones de los demás. Entonces, bueno, ahí la disciplina del banco tenga deje el mercado funcionar, que la intervención sea la mínima posible o por lo menos explicada cuando ocurre, como por ejemplo para constituir el blindaje. Entonces, no, yo pues quisiera saber cuál es el modelo de tipo de cambio nominal. Una anécdota, ya para cerrar, una de las cosas más difíciles en economía, y eso yo sé que hay muchos economistas que lo busquen, ¿verdad? Para que me contradigan si es el caso, una de las cosas más difíciles que hay es tener modelos de tipo de cambio nominal. Eso es sumamente difícil, ¿verdad? Que no, se ponen a buscar y no es mucho lo que encuentran. Buscan en lo que llaman a los analistas especializados. La gente llama journal a ver modelos de tipo de cambio nominal y van a ver que van a encontrar muy pocos si es que encuentran algo. Y ya con esto cierro. Gracias, Robert. Pamela, ¿algún comentario sobre las preguntas? ¿Alguna conclusión? Sí, no es tanto sobre las preguntas, sino sobre algunas de las respuestas de Roger. A ver, primero que todo es insistir que la política monetaria tiene una dimensión política, o sea, y eso se sale de los fundamentos fundamentales económicos y se sale de muchas ocasiones de nuestro expertise como economistas. Eh, y manejar, gestionar esa dimensión política va más allá de solo comunicar. O sea, eso implica diálogos sectoriales y nada más quiero recalcar, y esto yo se lo he comentado en distintos espacios del banco, que no hay que minimizar las manifestaciones que están ocurriendo con las discrepancias hacia la política monetaria del banco. Porque esto, aunque sean de grupos sectores, de sectores económicos que puedan considerar que son específicos, o sea, no es una manifestación de toda la población, eso sí puede afectar la credibilidad del banco. Es lo primero. Y lo segundo es sobre el mercado laboral. Yo coincido que el Banco Central tiene mucha información sobre el mercado laboral y el INEC, pero mis observaciones eran sobre lo que estaba en el informe de política monetaria y las valoraciones que hace el informe sobre el mercado laboral. No hay justificación, no existe una forma justificar de que uno haga un análisis de mercado laboral sin incluir género. Por eso dije, en otras ocasiones el banco no incluía un análisis de mercado laboral y era un recuadro. La política monetaria tiene un impacto por género. Sí, yo no me estaba refiriendo a eso, me refiero, si usted va a hacer un análisis de mercado laboral, no hay forma en que usted no incluya esa dimensión. Y insistir al tema de política, que creo que va más allá de la expertise de nosotros, de los cuatro que estamos acá como economistas. Y creo que el banco tiene que gestionar, y eso es una gestión, eso es un riesgo, o sea, es una gestión de un riesgo que debería ser incluido por el banco, el riesgo de un posible deterioro en su credibilidad por ataques o discrepancias o críticas de distintos sectores. O sea, es algo que el informe y el banco no puede ignorar. Gracias, Pamela. José Rafael. Bueno, yo creo que eh, el diálogo que Pamela de alguna forma está invitando y en el que Roger está todos los días participando en sus diferentes intervenciones es importante. Es lo que alimenta esa credibilidad del banco.
pero como apunté en mis comentarios, hay áreas donde todavía el trabajo por hacer es mucho, y creo que la definición de una agenda específica para atender esas falencias eh, reforzaría la credibilidad del banco frente al público. Y sé que las tareas son muchas. Sin embargo, en este caso en particular, esa ausencia de un plan de ruta para mejorar la operación del mercado cambiario está haciendo mella en la credibilidad del banco. Y nada más subrayar esa opinión como un tema que en el tanto se atienda al pronto. No que se pueda solucionar rápido, Roberto, estoy claro, ¿verdad? Pero la ausencia de un diálogo, la ausencia de una agenda, ¿verdad? Hace pensar a la gente, o perdón, no, puede hacer pensar a la gente que es algo que de alguna forma con lo que el banco está cómodo, ¿verdad? Y las demás consecuencias que con eso conlleva. Así que con eso finalizo. Gracias, Ricardo, a la academia y a los patrocinadores de este evento. Bueno, muchas gracias, José Rafael. Yo quisiera tomarme un minuto nada más para hacer un comentario también, Roger. A mí me parece muy interesante la manera del informe y me parecen excelentes las observaciones que hizo tanto Pamela como José Rafael. Pero a mí me deja un sinsabor de que sigan haciendo análisis solo de tasas de crecimiento del PIB real y no del PIB per cápita. Y mucho menos que nos sintamos contentos con tasas tan mediocres de crecimiento. Si yo pongo esa tasa de crecimiento actual o cualquiera de las anteriores en términos per cápita, va a andar alrededor de un 2.7% o algo por el estilo. Eso implica que vamos a requerir más de 30 años para duplicar el ingreso per cápita. Si yo quisiera duplicar el ingreso per cápita en 10 años, necesitaría tasas de crecimiento del 7%. Hace poco, en un reporte que leí, hay 30 países que están creciendo a tasas de más de 5% en términos per cápita a nivel mundial, que se espera que en 25 años alcancen a los países más avanzados. Y lamentablemente ninguno es de América Latina. Entonces, mi recomendación es que incluyamos ese tipo, yo sé que este es un análisis de coyuntura, pero que incluyamos siempre ese tipo de análisis también, porque la gente debe entender que es correcto lo que vos apuntás, de que bueno, 3.9, 4 punto algo, es muy bueno si lo comparamos con lo que está pasando en el mundo. Pero los países que llegaron a ser ricos no hacían solo esa comparación, se preguntaban siempre, ¿a cuánto tengo que crecer si realmente quiero en una década de tener un doble? Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que vale la pena salirse un poquito del esquema ese del Fondo Monetario y de otros y agregar otros países que le están haciendo mejor fuera de América Latina para precisamente veamos que las tasas de crecimiento que ellos están teniendo son muy, muy superiores a la nuestra. Básicamente ese era el comentario que quería hacer. Y a todos ustedes, Roger, Pamela, José Rafael y todos los que participaron en el evento, muchísimas gracias. Es verdaderamente siempre un gusto tener este espacio para dialogar, para compartir y que tengan una linda tarde. Chao. Chao.